Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esta sesión de Adobe Illustrator. Mi nombre es Edgar Sánchez. En esta sesión se continuará con la integración de elementos en la interfaz para la página web, trabajando con texto, rectángulos redondeados, líneas y con los diferentes paneles del espacio de trabajo para mejorar la apariencia de la interfaz. Se selecciona la capa Texto. Y con el uso de la herramienta Texto, se colocarán cuadros para indicar que en algunas secciones se integrarán posteriormente determinados elementos. Se da un clic a la altura de la primera sección para abrir un cuadro de texto y se escribe la palabra logotipo. Una forma de manipular el tamaño de una caja de texto es con el uso de la herramienta Selección. Arrastrando el controlador desde la esquina del cuadro delimitador, es posible modificar el tamaño del cuadro de texto. Si no se muestra el cuadro delimitador, se puede activar desde el menú Ver seleccionando Mostrar cuadro delimitador. De esta manera, queda lista esta sección. Para crear una copia del cuadro de texto, se presiona la tecla Alt al mismo tiempo que se mueve a su nueva posición. Al momento de soltar, queda lista la copia. Esta forma de duplicar funciona para cualquier objeto. Se da doble clic al interior del cuadro de texto para cambiar su contenido. Se activa la herramienta Texto de forma automática. Se borra el contenido y se escribe la palabra Banners. Se presiona la tecla Escape para salir de la zona de edición. Se verifica que la herramienta Texto esté seleccionada y se continúa con la creación de los demás elementos. Dando un clic en la mesa de trabajo, se escribe la palabra Opción 1. Que será parte de la barra de navegación. Con la herramienta Selección se cambia su tamaño y se mueve a la parte superior, a la zona de la barra de navegación. Se le asigna otro color al texto para contrastar con el fondo. Con técnica de arrastre y la tecla Alt, se crean copias de Opción 1 y se acomodan los elementos. Dando doble clic en el segundo cuadro de texto, se cambia el número 1 por el número 2. Para el tercer cuadro se cambia el 1 por el 3. Para el siguiente se cambia el 1 por el 4 y finalmente se cambia el 1 por el 5, quedando lista esta sección. En la parte central, que será la del contenido general, se colocarán números. Con estos simplemente se indicarán las secciones. Se selecciona la herramienta Texto y se da un clic en la mesa de trabajo. Se escribe el número 1 y con la herramienta Selección se cambia su tamaño. Se le asigna un tono de gris para suavizar el contraste con el fondo. Con técnica de arrastre y presionando la tecla Alt, se crea una copia al centro de la página y otra copia a la derecha. Se da doble clic a la copia del centro y se cambia el 1 por el 2, y se cambia el 1 por el 3 para la copia de la derecha. Para la parte inferior se va a simular texto por medio de líneas, por lo tanto, se selecciona la herramienta Segmento de línea. Para el color de trazo, desde el panel Muestras se elige un tono claro de gris, para contrastar con el fondo. Desde el panel Trazo se elige un grosor de 5 puntos. Para mantener la línea horizontal, se da clic sin soltar y se presiona la tecla Shift al mismo tiempo que se realiza el trazo. Se trazan 2 líneas más en la parte inferior. Y con la herramienta Selección se cambian sus tamaños. Para distribuir los espacios entre las líneas, se seleccionan las 3 con la ayuda de la tecla Shift. Se utilizará el panel Alinear. Si no está visible, se activa desde el menú Ventana. En la parte inferior se activa la opción Alinear con selección. Y enseguida se da clic al botón Distribuir espacio verticalmente. Para representar los iconos de las redes sociales, se ocupará la parte derecha del pie de página. Aquí se colocarán cuadrados con esquinas redondeadas. Para trazarlos se utiliza la herramienta Rectángulo redondeado. Presionando un segundo la herramienta Rectángulo, se muestra el listado de las herramientas disponibles. Se selecciona la herramienta Rectángulo redondeado. Para realizar un cuadrado, se presiona la tecla Shift mientras se realiza el trazado. De esta manera se mantiene su proporción. El objeto tiene color de trazo, pero no de relleno. Para invertir las opciones se selecciona Intercambiar relleno y trazo.
Se activa la herramienta Selección y se verifica el tamaño del cuadrado desde el panel Transformar. El valor actual para anchura y altura es de 41 píxeles. Se activa Restringir proporciones y se ajusta el valor de anchura a 40 píxeles. Automáticamente se ajusta el valor para la altura. Presionando la tecla Alt mientras se arrastra el cuadrado, se crean algunas copias. Al final se tienen 4 elementos. Con la tecla Shift se seleccionan todos los cuadrados y desde el panel Alinear se elige Distribuir espacio horizontalmente. Se ajustan los valores para X y para Y en el panel Transformar. Para X el valor es de 680 píxeles y para Y el valor es de 520 píxeles. Acostumbrarse a manipular los valores X y Y es muy importante y de gran ayuda. En el caso de una página web, cuando se trabaja con posiciones de elementos dentro del código CSS para HTML, el indicar dichas posiciones es similar. En lugar de X se usa izquierda o derecha, y en lugar de Y se usa arriba o abajo, con la unidad de medida también en píxeles. Se presiona Control punto para encajar la mesa de trabajo en ventana, y se presiona la tecla tabulador para ocultar los paneles. Hasta aquí, simplemente se está representando la interfaz de usuario por medio de elementos gráficos, como cuadros de texto, líneas y cuadrados, los cuales se distribuyeron en sus respectivas secciones. En la siguiente sesión se trabajará con sectores que servirán para reforzar la estructura principal de la página web. Los sectores ya en el código CSS y HTML se relacionan directamente con la etiqueta div y ayudan a tener un mayor control sobre todos los elementos que componen la página web. Desde el menú Archivo se selecciona la opción Guardar. Por el momento es todo. Mi nombre es Edgar Sánchez. Hasta el próximo video.